que en hebreo se dice milhamá. Cuando digamos milhamá, ustedes van a dar grito de guerra. Acuérdense. Recuerde que el es de júbilo, ¿ok? Y el de ese es de guerra, de combate, esa es actitud. Así que tenemos que ensayar, por si alguna que otra vez por ahí un espíritu malo quiere acercarse, usted lo va a ahuyentar tan solo con su grito de guerra, en el nombre de Yeshua. Milhamá, grito personalizado, ¿no? Yo levanto mi brazo y hago expresión así. No sé usted cómo lo hace. ¿Le gusta la mano izquierda? ¿Cerrado el puño? ¿Como ametralladora? ¿O cómo le gusta? Tiene que hacerlo personalizado. Bueno, léanme por favor Génesis 22, 17. Gloria a Dios. Dígale a su hermano que está junto: tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Es una promesa, y las promesas de Dios son profecías, y las profecías de Dios son hechos futuros que van a acontecer. Amén. ¿Cuántos tienen fe entonces en todo ello? Ok, hermanos, la guerra espiritual es una confrontación de poderes. En esta vida enfrentamos diversas guerras. A veces las luchas, los combates están presentes en cada etapa de la vida, ¿ok? La adversidad es una clase de lucha con la que todo ser humano tiene que esforzarse y dar lo mejor de sí. Muy bien. Entonces, hermanos, en la batalla espiritual, no en la batalla carnal, sino en la batalla espiritual, vemos al cielo moverse, hermano, contra el reino de las tinieblas, y nosotros estamos allí, y nosotros estamos de parte de Dios y estamos con Dios porque somos de Dios. Milhamá. Bien, entonces cuando usted va a la guerra, cuando usted enfrenta una adversidad, cuando viene el acusador y quiere, ¿verdad?, hacerlo sentir culpable, rechazado, fracasado, derrotado, usted, hermano, lo que debe de hacer es prepararse, ¿ok? Nadie va a la guerra sin preparación. Digan preparación. Nadie va a la guerra sin preparación. Hay que estar preparados. Ya que estamos preparados, entendemos, no hay puntos neutrales. O estamos a favor o estamos en contra. Porque Dios no es neutral en todo lo que acontece. Él toma siempre postura, sea de un lado o sea de otro lado. Pero Él no permanece indiferente, neutral, inactivo. Dios sigue trabajando. Dios siempre está haciendo algo. Él está, ¿sí?, a favor de la verdad, de la justicia. Él no cambia, hermanos. Esto es así. Amén. Entonces, hermano, cuando salimos a la guerra vamos preparados y debemos calcular. Debemos de saber calcular cuándo nosotros vamos, ¿verdad?, a ganar, y vamos a pelear y vamos a ganar, o cuando es necesario que nosotros enviemos una embajada de paz y digamos vamos a negociar y aquí vamos a terminar las guerras. Porque las guerras, hermanos, las guerras largas son las más dolorosas. Y hablamos de guerras a veces de los conflictos. Me explico. Ahora quiero referirme a la familia. De pronto, ¿verdad?, la amargura, el dolor, el resentimiento, el error, el pecado, la traición, la infidelidad, etcétera, 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 son cosas que dañan a la familia, al hogar, y entonces se comienza una guerra que puede durar toda la vida. Pero nosotros debemos de saber calcular si queremos una guerra toda la vida o si terminamos la guerra ya. Y una forma en que el Señor decía, ¿verdad?, cuando vienen 20,000 contra ti y tú tienes 10,000, ¿acaso no te sientas y calculas si podrás contra esos? Y si no, envías una embajada y haces una negociación de paz. Entonces, a veces, hermanos, en nuestros conflictos y batallas personales o familiares, necesitamos perdonar. Así se pelea la batalla con Dios. Así se pelea la batalla con Dios. Así, estos son los recursos, las armas de Dios, las armas de luz: el perdón, la reconciliación, la paciencia, la mansedumbre. ¿Están aquí? ¿Cuántos guerreros tengo aquí? Milhamá.
Salga a la guerra preparado, calcule cómo va a terminar y acción, hermano, porque el reino de los cielos no es de los oidores, sino de los hacedores, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, de pronto nuestra congregación, nuestra iglesia, que es una iglesia de paz, de bendición, de victoria, tiene que transformarse en un campamento donde usted y yo somos soldados y parte del ejército de Dios, donde tenemos que asumir la actitud, donde tenemos que tomar, hermanos, el carácter, donde tenemos que decididamente, hermanos, empezar a accionar y ser entrenados por el Señor, ser entrenados. ¿Y cómo nos entrena Él? Él es como un herrero, que nosotros somos el metal en sus manos, somos armas de guerra, pero Dios tiene que golpearlas de vez en cuando para ir forjando, ¿verdad?, el carácter en nosotros. Y de pronto, hermanos, nosotros tenemos que cobrar una mentalidad adecuada para enfrentar los retos como iglesia y como persona que se nos pongan delante, sea el diablo, sea el mundo, o sea la carne, o cualquier clase de adversidad. ¿Cuántos guerreros dicen amén? Ok, entonces, hermano, entrenar guerreros significa de vez en cuando ponerle desafíos, ponerle retos, hermanos, de vez en cuando provocarle un poco a celos por el Señor y sacar el coraje, ¿verdad? La disciplina que debe de usted tener y que debe de desarrollar para ser victorioso, para ser vencedor, para ser un campeón. Porque, hermano, no hay soldado que triunfe en la batalla si no es disciplinado. Dígale a su hermano: disciplina. ¿Okay? Disciplina en todas las cosas, hermanos, aún con Dios. Disciplina es constancia, disciplina es perseverancia, disciplina es: sé que me va a doler un poquito, pero es por mi bien. Usted y yo debemos de ser autodisciplinados. Significa que nosotros aceptamos voluntariamente la corrección, aceptamos voluntariamente la sujeción, la sumisión, el estar y vivir bajo autoridad y el acatar las instrucciones del general, del capitán de los ejércitos. Amén. Ok, entonces, para entrenar guerreros y soldados no debe olvidar disciplina. También debe de entender, hermano, que tenemos que saber, tenemos que tener comprensión, inteligencia. La Biblia dice que la guerra se hace con ingenio, dice el libro de Proverbios. La batalla se hace con ingenio, con inteligencia. Así que usted debe de tener entendimiento con respecto a qué es lo que se está peleando en esta guerra espiritual. ¿Cuál va a ser el premio, la recompensa, el botín que se va a obtener? Si vale la pena o no vale la pena salir a la batalla. Pero la Biblia dice: cuando salgas a la guerra, debe decir, hermano, que habrá un momento que vamos a salir. No es opcional de que si yo quiero o no quiero, porque el diablo no lo va a pensar dos veces. Él va a hacer lo suyo y nada más. Él no va a decir: pues aquí yo te respeto. No, él no respeta a nadie. Amén. Él no se acata a nada, solo a Dios. Solo Dios, hermanos, es el único, ¿verdad?, que lo tiene como un perrito encadenado, y cuando quiere le suelta tantito la cadena y cuando quiere se la jala. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él, hermanos, está puesto en este mundo para entrenarnos también. Él está puesto, hermano, para que de pronto usted tenga un rival un poquito más fuerte que usted, a lo mejor, pero para que usted no sea derrotado o débil, sino para que usted sea fortalecido en el poder de la fuerza del Señor. Aleluya. Hoy vamos a hablar de descubrir al enemigo. Ese es el tema que voy a compartir, y yo le voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 5. De los 4 evangelios, el que ha sido escrito en un nivel de la escritura hebrea más elevado que hay, que es el nivel Sot, el nivel misterio, el nivel místico, es el Evangelio de Yohanan o el Evangelio de Juan. Los otros evangelios comienzan narrando el nacimiento natural del Mesías, pero el Evangelio de Juan comienza narrando su preexistencia, ¿verdad? Y en el principio, como cuando comienza el libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos, y dijo Dios.
Juan se remonta, ¿verdad?, hasta antes de la fundación del mundo, y comienza a decir, ¿verdad?, acerca del Mesías, el verbo que se hizo carne, el Menra, el Dabar, la palabra, el Logos, el verbo de Dios, que es Yeshua el Mesías. Y de él, ¿verdad?, dice, y la luz, verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hermanos, la palabra clave en la batalla espiritual, cuando tenemos que enfrentar al adversario, al engañador, al mentiroso, al acusador, al diablo, a Satanás o Hasatán, que significa adversario, debemos de saber, hermanos, que la palabra clave es descubrir. Todos digan descubrir, porque estas operaciones malignas, sutiles, son ocultas. Y creo, hermanos, que realmente Dios quiere que mientras más llenos de luz estemos nosotros, menos tinieblas habrá. Porque la luz, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. Quiere decir que fueron derrotadas, fueron echados fuera, no lo soporto. Porque si algo no tolera el enemigo es la luz, porque la luz, ¿verdad?, lo aclara todo, lo esclarece todo. En la luz todo se ve con claridad. Y muchas cosas o muchas veces el enemigo trata de mantener ocultas sus artimañas, sus acciones, sus operaciones. Entonces, aún la Biblia dice que la luz resplandeció a los hombres, y los hombres rechazaron la luz, amaron más las tinieblas, por la sencilla razón de que la luz descubre todas las cosas. Y entonces en el corazón del hombre hay temor, miedo de ser descubierto, de verse descubierto y de verse desnudo delante de la presencia de Dios, como Adán y Eva al verse desnudos ante el Señor tuvieron miedo y se fueron a ocultar, se fueron a esconder. Entonces, hermano, esta acción de la luz debe ser comprendida por todos nosotros que somos hijos de luz, y que debemos de andar en la luz y no en las tinieblas. Debemos de andar en el día, porque nosotros no somos de la noche. Amén. ¿Ok? Entonces significa que entendemos y comprendemos que en toda circunstancia y situación siempre debemos venir a la luz, porque en la luz se verá nuestra imperfección. Pero ¿por qué Dios quiere que se vea nuestra imperfección, que se descubra nuestro pecado, que se vea nuestra condición? Porque Él tiene el poder para liberar. Él tiene el poder para sanar. Él tiene el poder para limpiar, para purificar, para transformar lo que está mal en nosotros. Nosotros, hermanos, no pertenecemos a las tinieblas. Nosotros no somos de los que practican el pecado. Nosotros no amamos este mundo. ¿Están aquí? Su grito de guerra, Milhamá. Eso es. No somos de este mundo. No le pertenecemos a este mundo. Somos de Dios. Dios es luz y en Él no hay sombra de variación ni mudanza. Dios es el mismo. Si usted y yo nos acercamos a Dios cada vez más, entonces cada vez más se van a ver nuestras imperfecciones. Pero, hermano, por eso venimos a la luz, porque en la luz veremos la luz. En su luz veremos la luz, y al acercarnos a Dios, hermano, Él nos transformará, Él nos embellecerá, Él nos cambiará, Él quitará lo malo que haya en nosotros de nuestra carne, la doblegará, hermanos, y nos llenará del Espíritu Santo. Judá. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, hermanos. Entender, descubrir al enemigo oculto. Recientemente, en los acontecimientos de la guerra israelí-palestino, Israel llegó, hermanos, a descubrir más de 350 túneles, si no me equivoco, que, hermanos, los terroristas fueron construyendo. Y esta es la astucia del engañador, de utilizar, hermano, la habilidad de esconderse, de encubrirse, de ocultarse. Muy inteligentemente estos túneles subterráneos
dirigidos hacia la ciudad de Jerusalén, con la intención de poder avanzar en el territorio, no a la vista, ¿verdad?, del pueblo de Israel, sino oculta y secretamente, hasta poder, hermanos, poder causar un caos en la nación. Pero gracias a Dios, afortunadamente, hermanos, el ejército israelí, el más avanzado, podría decir, el más disciplinado, ¿verdad?, en todo el mundo, logró descubrir cada uno de esos túneles y destruirlos por completo. ¿Para qué? Para bloquear, hermanos, un ataque fatal sobre todo el sur y centro de la nación de Israel. Los túneles escondidos, hermano, ocultamente, yo creo que hoy también nos pueden ayudar a nosotros a entender el mundo espiritual y de la manera que el enemigo, el adversario y sus secuaces tratan de dañar al pueblo de Dios, tratar de dañar al ejército de Dios, a esta casa de Israel, a este pueblo de Dios, a esta congregación, a esta iglesia, y entra ocultamente y sutilmente y trata siempre de llegar al centro. Por eso la iglesia debe de trabajar, por eso cada soldado de Cristo debe de tener una visión espiritual y un discernimiento espiritual para que no sea sorprendido por las artimañas y el trabajo oculto que el enemigo hace. Muchas veces imaginas que mucha gente piensa que el diablo se va a aparecer de pronto y van a tener una lucha a golpes. Ya hubo gente que dijo eso, que se le apareció y se dieron trancazos y golpes, pero eso no es así, hermanos. El enemigo es más astuto que eso, ¿verdad? Porque las acciones y las operaciones suyas no son frontalmente, las suyas son ocultamente. Vean la palabra de Dios. Vamos a Segundo de Reyes 6, 8 al 17. Segundo de Reyes. Vamos a ver un ejemplo maravilloso con el profeta Eliseo y su siervo Giezi. ¿Alguien quiere leerlo? Está en la pantalla. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y él fue, y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allí gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ajá, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo. Léanlo conmigo, verso 16 en voz alta. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El enemigo se oculta a la vista del hombre. Es astuto, inteligente. De hecho, hermanos, es parte del mundo espiritual, ¿de acuerdo? No es algo visible al ojo natural y se tiene que discernir con los sentidos espirituales. La iglesia y cada soldado de Cristo debe de tener esa habilidad de discernimiento. Se necesita la capacidad de diferenciar, la habilidad de distinguir, poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que viene de la carne o lo que viene del enemigo, del adversario. Este ejemplo, hermanos, nos deja entrever que Giezi tenía la mirada natural, pero Eliseo miraba con los ojos espirituales. Giezi, el siervo del varón de Dios, estaba viendo una multitud de gente y soldados que lo rodeaban, pero Eliseo estaba puesto sus ojos en el Señor. Él estaba mirando la acción de Dios, él estaba viendo el poder de Dios, él estaba viendo el ejército de Dios, que era más grande que el ejército sirio. Dice el verso 17:
Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos de los soldados sirios. Y dice la escritura, ¿en qué verso me quedé? Y miraron, 20, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel lo hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los matarás. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Hermano, la gloria de Dios, el poder de Dios, sobrenaturalmente, hermano. El ejército de Dios no pelea con las armas carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No te muevas por la mirada carnal, porque los que somos de Cristo no andamos por vista, andamos por fe. Milchamá. Aleluya. Sépase usted, el enemigo se oculta. El enemigo, hermano, se esconde entre tradiciones, costumbres y argumentos. Y esa es su sutileza. Eso es lo que le impide al mundo darse cuenta de la operación del enemigo, porque ha establecido fortalezas y estructuras de maldad y ha controlado, porque sabe que si controla la ideología, la idiosincrasia de un pueblo, lo va a llevar a la costumbre, y la costumbre se vuelve tradición, y la tradición se vuelve ley. ¿Ok? Y el mundo está cegado y no entiende de qué manera está trabajando el enemigo en contra de ellos. Y no es por decir que todas las tradiciones sean malas. Sin embargo, muchas tradiciones son antibíblicas. Muchas tradiciones son antimesías. Muchas tradiciones son en contra de los mandamientos de Dios, y la gente piensa que hace bien. ¿Están aquí? Primera de Pedro 1:18 y segunda de Corintios 10. Primera de Pedro 1:18, vamos. Dice la escritura: así es. Esta versión dice, esta es la actualizada, pero esta versión Reina Valera 60 dice: de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Entonces, esa vana manera de vivir es un patrón de conducta aprendido y repetido en generaciones. Y es una forma de vivir que tiene sus costumbres, sus tradiciones y sus argumentos. Cada uno de nosotros venimos de una familia en la que decimos: es que en mi casa, es que en mi familia, es que en mi pueblo, es que en mi lugar donde yo vivía las cosas eran así. Y suponemos que las cosas que se hacen así son correctas. Damos por hecho, hermanos, que las cosas que hacemos están correctas, pero debemos de discernir. ¿Qué debemos hacer? El soldado, el guerrero, el ejército de Dios no se puede, hermanos, simplemente dejar llevar y ser como los demás pueblos. No, Dios llamó a este pueblo a ser un pueblo santo, un pueblo kadosh. ¿Cómo? Un pueblo apartado, que no es lo mismo que el mundo y las naciones paganas. Sin el temor de Dios viven y hacen en sus costumbres y tradiciones. Usted y yo somos guerreros, soldados instruidos para poder llevar a la práctica la obediencia de los mandamientos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Milchamá. Entonces, hermano, vamos a 2 de Corintios 10:4. ¿Lo leen, por favor? Exactamente. Ahora vamos a cobrar entendimiento. ¿Cuáles son esas fortalezas a las que Pablo está hablando que el creyente debe de destruir? ¿Dónde está la fortaleza? Aquí está, fíjese, dice:
destruyendo. Así es. Las fortalezas de maldad, las estructuras, porque las fortalezas son lugares estructurados, ¿okay? Organizados. Son lugares, ¿verdad? Fortalecidos a través de ¿qué? Bueno, a través de argumentos, a través de ideas, a través de consejos, a través de conceptos, a través, hermano, de estas cosas a las cuales la gente le da fe. Y si la gente le da fe y le da credibilidad, entonces eso es lo que le permite al enemigo trabajar en la vida de una persona que está creyendo algo como verdadero cuando es incorrecto y cuando es falso. ¿Okay? Pablo dice, ¿verdad?, que nuestras armas son espirituales para la destrucción de esta clase de fortalezas. Por eso cuando la palabra de Dios, cuando la Besorá, cuando el evangelio llega a la vida de la gente queda impactada, queda sorprendida, porque, hermano, ella no conocía y comprendía de la gracia, del poder, del amor de Dios, de la verdad de su palabra. Y la gente, hermanos, es liberada de culpabilidades, la gente es liberada de rechazo, la gente es liberada de su cautividad, de su ignorancia, de su temor, de su pesar, de su soledad, de su decepción de la vida, de su vana manera de vivir pasada. Hay un estilo de vida que Dios quiere para su iglesia y para su pueblo, y no es la vana manera de vivir que se hereda, que se aprende en el mundo. Aleluya. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, llevando cautivo todo pensamiento, porque por eso se requiere del entendimiento, hermano, del nivel de batalla espiritual, de donde el enemigo se oculta y se esconde. Aquí es donde se esconde, en esas hendiduras, en estos huecos, en aquellas cosas que damos por hecho como buenas, pero que a la luz de la verdad de la palabra no es así. Por eso Pablo, cuando declaró, ¿verdad?, que era idolatría desagradable a Dios la adoración a Artemisa en Éfeso, se volvió un caos. La ciudad se volcó porque él trajo un argumento superior, trajo el reino de Dios y declaró que, ¿verdad?, la verdad del evangelio, que esos eran solo ídolos y que había un solo Dios todopoderoso y que Jesucristo era el Señor y que vino a salvarlos. Se creó un caos y quisieron matarlo. Hay que colocar un argumento superior al argumento que el enemigo haya establecido. Hay que poner una verdad de Dios a cada mentira que el diablo ha estado colocando en la mente y en el corazón de las personas. Y si usted, hermano, habla la verdad del evangelio, la gente se va a sorprender, porque el evangelio es poder de Dios. Ni jamás. Ok, hay que descubrirlo. ¿Cómo descubrir lo oculto? Venga a la luz. No hay nada oculto que no sea manifiesto. No hay nada oculto que no sea manifiesto. No hay nada que se mantenga en la oscuridad por siempre. Hermano, cuando el hombre quiere esconderse de Dios, es cuando Dios más quiere traerlo a la luz. Cuando más queremos ocultar algo, es cuando Dios más lo quiere sacar. Es cuando Dios quiere llenarnos más de luz, que se vea la luz, que brille la luz. Quien se decide y quien se expone a la luz, hermano, lo único que puede pasar es que de parte de Dios comience a traer sanidad y liberación. Sanidad y liberación. Amén. Entonces, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Tenemos que descubrir la estratagema. Vamos a 2 de Corintios 2:11. Una vez más. Exactamente. El apóstol Pablo dice: no ignoremos sus maquinaciones, sus estratagemas, en otras palabras, sus métodos, porque más de 4,000 años han sido bastante tiempo para que el enemigo conozca al hombre, al ser humano, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sí? Entonces,
sus métodos, sus estratagemas. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, quién sabe por qué razón, algún esposo, alguna esposa me lo podrá explicar, pero Adán estaba en un lugar y Eva estaba en otro lugar. No estaban juntos. Uno andaba por allá y el otro andaba por allá. A lo mejor Eva se aburrió de tanto nombre y nombre y nombre, de atender a Adán, a todos los animales, y no atenderla a ella. Así son las mujeres. No es cierto, no es cierto. Dios bendiga a todas las mujeres. Pero Eva estaba en otro lugar y Eva vio el árbol. Y entonces aquí comenzó, la serpiente astuta esperó. La Biblia no dice en qué momento Dios la colocó allí, ¿verdad? Pero la serpiente astuta esperó la oportunidad y la ocasión para tentar a Eva. Y entonces sucediera el proceso que Santiago después relata de la seducción. Porque una estrategia del enemigo es seducir, es engañar. Entonces su estratagema, ¿verdad? Su método fue, cuando estuviera contemplando, hablarle a su oído y empezar a mostrarle lo atractivo, lo codiciable, lo bueno que sería que si ella probaba, y empezó a desmentir o a tergiversar las palabras de Dios. Entonces, hermano, la estratagema, el enemigo tiene esa estratagema que va a tratar de contradecir a las palabras o usar las palabras de Dios y torcerlas, y en tratar de seducir y engañar y tratar de presentarte algo bueno o algo malo como bueno. Así es el pecado, como la carne de cochino. Es bien rica y... ¿no es cierto? ¿Estoy mintiendo? Vaya, yo la probé, ¿verdad? Ya no la sigo probando. Pero es así. Pero de todos modos tú sabes que hay algo malo ahí, ¿no? Que no todo, o sea, te arriesgas. ¿Estoy hablando bien, hermanos? ¿Ok? Bueno, por eso mi consejo es que usted coma rico y coma bien, pero no coma carne de puerco. Ya me estoy metiendo en verdaderos problemas. No es cierto. Segunda de Corintios 2:11 dice: ¿para qué? Para que no ignoremos para que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces el creyente debe de saber la estratagema, el método, la forma en que el enemigo actúa. Léame ese versículo de Santiago 4. Otra vez. ¿De dónde vienen? Ok. Para entender, hermanos, lo que sucede en el corazón del hombre, ¿ok? ¿De dónde vienen? Y empieza a describir la codicia, ¿verdad? La necesidad de tener algo que no tienes y que no necesitas, ¿ok? Algo que no tienes y que no necesitas. Hay otro pasaje, allí tenemos otro pasaje, en Santiago capítulo 1, verso... Vamos a Santiago capítulo 1, verso 13 y 14. La estratagema del enemigo. Santiago 1, 13 dice: ¿14? Hay algo que en hebreo se llama el Yetzer Hará. ¿Cómo? Yetzer Hará es nuestra inclinación al mal, o podríamos decirlo nuestra carne, o lo que alguna ocasión trataron de explicar como el pecado original. Pero cada uno por su pecado llevará su propia consecuencia o penitencia, ¿no? Pero tenemos una inclinación al mal como tenemos una inclinación al bien. En Génesis 6 dice Dios que el hombre de continuo desde su juventud, su corazón se inclina. Es esto, hermanos. Entonces esa inclinación al mal también podríamos referirnos a que es nuestra debilidad. La concupiscencia es la debilidad de la carne, y cada uno tenemos una concupiscencia diferente porque cada quien es tentado en un área distinta.
esa área puede ser una área de herencia generacional, de haber vivido quizás con un padre o en alcoholismo, ¿verdad? Y pasar a sus generaciones, o alguien que vivió con un padre en drogadicción y cualquier otra clase de problemática familiar. Pero esa debilidad es diferente de cada uno. Algunos pueden ser tentados en un área y otros en otra, pero dice la Biblia que cada uno en su propia concupiscencia es que atraído, y esa es la estratagema hasta el día de hoy, de la forma en que el enemigo trata de engañar, atrayéndote a algo y luego seduciéndote, haciéndote pensar que no te va a hacer daño, que no vas a morir, que no le vas a fallar a Dios, que todo va a seguir bien, nada va a acontecer, hasta que al final te convence. El verso 15. Ajá. ¿Y el verso 15? ¿Y el verso 15? ¿Quién tiene su Biblia abierta? Ya casi, vamos. Gracias, señor productor. Ese es el proceso, esa es la estratagema, esa es la acción de seducción, de presentarte algo malo como bueno y después hacerte creer que es realmente bueno. Y una vez que tú los concibes, lo tomas y lo comes, accionas, lo haces. Y eso, ¿qué es lo que trae, verdad? Da a luz el pecado, y el pecado trae como consecuencia la muerte. Entonces, volvamos una vez más a la presentación. Ahí tenemos algunos puntos. Estratagemas número 1, ignorancia. La ignorancia no es bendición. La ignorancia no es justificación. La ignorancia no nos evita una guerra. La ignorancia no nos hace aparte de lo que suceda. No, hermanos. La ignorancia es un gravísimo problema, y mientras más ignoremos de las estratagemas del enemigo, el enemigo más ventaja toma. Él quiere que se le ignore. Mucha gente quiere decir que no existe o que no hay, pero es darle solo ventaja. ¿Ok? Por eso Pablo dice: no quiero que ignoréis sus maquinaciones, sus métodos, sus filosofías, porque aún en la filosofía, en la mentalidad, en el humanismo y en cuantas cosas, el enemigo está metido allí. Hermanos, otra estratagema que el enemigo utiliza es el orgullo, porque el orgullo, hermanos, nos va a alejar de Dios y nos va a colocar en el territorio del enemigo. El ejército de Dios no debe dar cavidad al orgullo. Dígale a su hermano que está junto: no seas orgulloso. Vamos, como soldado va a aguantar. No va, Señor, sí, Señor. Señor, sí, Señor. Exactamente, no sea orgulloso. La Biblia dice en Santiago que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Pero después dice, ¿verdad? Resistid al diablo y de vosotros huirá. Primero Dios va a tratar el orgullo de la iglesia para después reprender al diablo. Él no va a reprender primero al diablo y luego va a tratar con usted. Primero trata con usted y luego entonces lo demás es fácil. ¿Ok? Cuando se rompe la estructura de orgullo, hay liberación. Una mujer sirofenicia fue a los pies del Mesías y clamó y dijo: Señor, hasta los perrillos comen de las migajas de su Señor. Ella, una mujer seguramente de las regiones de Grecia, acaudalada de influencia, una mujer eminente, llegó con toda la confianza y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía que ella tenía posibilidades socioeconómicas, lo que sea, pero el Señor la ignoró por completo, ¿verdad? Hasta que empezó a clamar más y más y más, y los discípulos nerviosos o la corrían a ella o le decían: Señor, atiéndela porque están llevando desorden en la reunión. Hasta que el Señor dijo: no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos, y el pan de los hijos es la sanidad y la liberación. Ella era una mujer ajena al pueblo de Dios, era una mujer extranjera, sin pacto, sin Dios, pero ella clamó al Señor. Y hermanos, la gracia y la misericordia se manifestaron sobre ella. Cuando Jesús vio que ella se humilló por completo,
se despojó de ella, de su nacionalidad, de su identidad, de lo que ella podría representar, y dijo: yo, aún como un perrillo, Señor, una migaja, dame una migaja. Y el Señor dijo: oh, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como tú has dicho. Y en esa hora, su hija, no ella, su hija. Esa es una estructura, había en la familia, había una influencia demoníaca que se estaba manifestando en la hija. Entonces, la fe de esta mujer liberó, o sea, algo se rompió, una barrera espiritual se reventó, ¿sí? Algo pasó en esa acción de humildad y de humillación, porque la palabra de Dios dice que el que se humilla y el que se ensalza, el ejército de Dios no debe dar cabida al orgullo, debemos ser humildes, amén. Y tercer estratagema, el diablo siempre quiere infundir miedo. Por eso, hermano, en cada ocasión que hay una manifestación sobrenatural de Dios, Dios dice: no temas. Dios dice: no tengas miedo, no temas ni desmayes. Y constantemente, porque, hermano, la primera condición que el hombre enfrenta es el miedo. Y hay un miedo que es, hermano, el terror, el shock, el espanto, hermanos, un miedo completamente negativo que nos aprisiona, nos controla, nos frena, ¿sí? Distinto al temor de Dios, porque el temor de Dios es el asombro a la grandeza del Creador y ver tu pequeñez ante su grandeza. Ese es el temor de Dios. Pero el temor de Dios, hermanos, es reconocer. Temor de Dios es reconocer que Él está sobre todos. Como alguien ha dicho, Él es el jefe, Él es el que manda, Él es el que decide todo. Todo se sujeta, hasta el diablo se sujeta a Él. ¿Ok, hermanos? Pero la iglesia, el soldado de Cristo, no debe tener miedo. No debe de tener miedo, debe de cobrar valentía, porque el reino de los cielos es de los valientes. Mil jamás. Vamos a terminar. Tercer punto: descubrir la sutileza del maligno. Ya platicamos este pasaje de Génesis capítulo 3. ¿Quieren ir conmigo, por favor? Al primer libro de la Biblia, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta. Entonces, la Biblia dice que era astuta, y los hijos de las tinieblas, los hijos de este mundo son más astutos, sagaces que los hijos de la luz. Y Jesús solo en una ocasión dijo: sed astutos como serpientes. Perdón, ¿verdad? No dijo astutos, dijo prudente como serpientes. Una condición distinta. El guerrero no es que se valga por su astucia. No contaban con mi astucia. El soldado de Cristo no es el chapulín colorado, ¿verdad? No contaban con no es su astucia, o sea, no somos nosotros al pelear la batalla, es Dios al pelear con nosotros. Solo tenemos que tener prudencia, diga prudencia. Pero la serpiente era astuta, y esa es su sutileza, su estratagema, la manera en que se va a esconder, se va a ocultar. ¿Para qué? Para seducir y engañar, para infundir miedo, terror e incredulidad, si es posible, para colocar al soldado de fe en medio de la batalla, en la incertidumbre de que si camina o se detiene, en el pánico, en el miedo, en la crisis de fe. Y yo estoy seguro que todos ustedes y yo hemos vivido crisis de fe. Hemos tenido momentos donde el enemigo ha tratado de decir: ya Dios no está contigo, ya Dios se olvidó de ti, Él no se va a acordar, tú no vas a salir, vas a derrotar, esto no va a cambiar, hermano. Y esa es la crisis de fe, cuando Dios te dice: yo estoy contigo, esto va a cambiar, tú vas a salir adelante, tú vas a poder lograrlo, tú vas a triunfar, yo estoy contigo. ¿Ha estado en algún momento parado en medio de la batalla, titubeante, y decir:
O corro, o me echo para atrás, o sigo para adelante. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Pero el soldado del Señor debe de recordar la estrategia de Dios que dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Debe de recordar que lo que tiene como arma de guerra es la oración y empezar a decir: Señor, dime qué tengo que hacer, Señor, hacia dónde me tengo que mover. Y lo que sigue, hermano, solamente es que usted tenga la confianza suficiente para dar un paso donde usted crea que no hay nada, porque la mano de Dios le va a abrir el camino que a usted le hace falta para seguir peleando hasta llegar a la victoria en el nombre del Señor. Ni jamás. ¿Quién quiere ponerse de pie en esta tarde y darle un grito de guerra más fuerte? Más fuerte. Porque en Cristo, hermano, hay la victoria. Diga conmigo: la iglesia es el campamento, es el ejército de Dios. Esta iglesia crecerá en estatura, en cobertura, en la armadura. Diga conmigo: esta iglesia será disciplinada, será entrenada, será revestida del poder, la autoridad y el dominio del reino de Dios para enfrentar enemigos, terroristas que quieren traer guerra, que odian la paz del pueblo de Dios. Pero nuestro Dios, que es guerrero, es poderoso en batalla, no conoce la derrota, nos dará las estrategias, los códigos, los principios para cuando salga la guerra tengamos victoria, no tengamos derrota, sobrevivamos y salgamos y estemos firmes cuando todo haya acabado. Él nos dará milagros, prodigios, maravillas y nos llevará a la victoria en su nombre, en su nombre. Amén. ¿Que puede dar una vez más un grito de guerra y una alabanza al Señor? Dios maravilloso. Gracias, Señor, tú eres grande. Recibe la gloria. Levante sus manos un momento. Alguno quizás está en medio de esa batalla, alguno quizás está en medio de esa crisis. Esta palabra es para usted. Esta palabra es para cada uno de los que estamos aquí. ¿De qué tamaño es el gigante que tienes que derribar? ¿De qué tamaño es la muralla que tiene que caer en el nombre del Señor? ¿De qué cantidad te parecen los adversarios que están contra ti? ¿Parecen gigantes y tú una langosta? ¿Cómo está, hermano, viviendo y enfrentando su lucha? Vamos, yo quiero que hoy en este momento solo ejerza fe en esta hora y escuche la instrucción de Dios y escuche la palabra del Señor. ¿Habrá acaso algo que el enemigo está pretendiendo mantener oculto de usted, de su caminar, de su vida? Una de las cosas que nos va a traer victoria es venir siempre a la luz. Venir siempre a la luz, descubrir las cosas, no encubrirlas. Porque el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios quiere cubrir con su amor, con su sangre, nuestros errores, fallas, pecados, defectos. Pero hoy, soldado de Dios, hoy iglesia de Dios, hoy hermano en Cristo, el Señor te dice, ¿verdad? Ven a la luz, que no haya nada oculto, que no haya tinieblas en ti. Porque ¿cómo vas a ver la victoria de Dios si aún le das lugar a las tinieblas, le das lugar al pecado? Recuerda, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta
el que viene a la luz para que sus obras sean conocidas y empiece Dios a sanar, y empiece Dios a restaurar, empiece Dios a liberar, empiece Dios a reconstruir en tu interior, tu corazón, tu vida. Ese es el que se levanta y está firme y puede seguir de pie delante del Señor. Padre, pongo a tu pueblo, pongo a mis hermanos y hermanas en tus manos. Señor, desconozco en este momento las dificultades, las luchas, las guerras, los conflictos, las batallas que ellos estén viviendo en este momento, pero creo en tu palabra y creo en ti, Señor. Y yo sé, Padre, que tú les vas a abrir, Señor, el corazón y los oídos de fe para recibir la palabra y caminar y seguir adelante, seguir sin desmayar, perseverar hasta el final, hasta que raye el alba, hermana, hasta que raye el alba, hermano, hasta el final. No desertes, no te apartes, no te des por vencido, no desmayes, continúa donde estás, como estás, porque Dios está contigo. Sigue, Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Siento que esta palabra es específica para alguien o para algunos aquí en esta mañana, en esta hora, que necesitan recibirla. Recíbala en su corazón, créala que viene de parte del cielo, que viene de parte de Dios, que Dios quiere que se fortalezca en el poder de su fuerza, que persevere hasta el final, que se revista de fe, de justicia, de verdad, que se revista de la salvación, que se revista de la palabra de Dios, de las promesas, se ponga toda la armadura de Dios, que al salir en esta tarde de la iglesia salga con una fe renovada, salga con nuevas fuerzas, salga usted entrenado, preparado para lo que venga, que Dios va a estar con nosotros, Padre. Y sabemos y declaramos que, Señor Dios, en ti somos más que vencedores, y que está escrita en tu palabra, Señor, que tú nos sustentarás, Señor, que no nos abandonarás, estarás siempre con nosotros. Tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, Señor. No tendremos que temer, sabemos que estamos guardados de tu mano, Señor Dios, y podemos esperar en ti buenas y mejores cosas, buenas y mejores cosas, Señor Dios, buenas y mejores cosas, Señor. Y que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre todos los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo lo creo, Señor, yo lo declaro sobre tu iglesia congregada en esta tarde, en tu nombre poderoso. Te doy la gloria y te doy gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te doy toda la gloria, Señor. A ti sea la alabanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar su lugar. Estamos terminando la reunión. Solo queremos darles algunos anuncios. Tenemos talento. A través del talento nos ha ayudado a pagar la renta. Entonces, una vez más, por favor, participen del talento. Si alguien desea traer en la próxima reunión, por ejemplo, talento aquí en la iglesia, por favor, coménteselo a nuestra hermana Carmen, ¿sí? Hágaselo saber para que nos siga apoyando. Queremos hacerlo esto pues de una manera que cada uno de su corazón diga: pues yo voy a apoyar un domingo. No todos los domingos, ¿verdad? Pero un domingo sí pueda participar. La siguiente cosa que queremos anunciarles, hermanos, es lo de la renta. Exactamente lo de la renta. He platicado con nuestra hermana Lolita. Y bueno, pues es necesario que alguien más nos ayude, hermanos, para que se lleve un mejor control. La hermana Lolita lo ha llevado por años y lo ha hecho bien. Pero bueno, creo que es correcto darle un descanso, porque también se vuelve una presión el llevar las cuentas, el estar hablando con cada uno de ustedes y tratar de recordarles esta necesidad, porque pues no es, ¿verdad?, una cuestión de gusto, sino es necesario para pagar. ¿Estamos a qué? A 25 de agosto, tenemos 24, 25.
Bueno, ok, tenemos unos cuantos días. La renta se paga el 4 de septiembre. Entonces, hermanos, ahí no hay más de que otro domingo y otra semana no. Es una persona diferente. Esta señora, a ella le gusta que se le pague puntual, y así es la cuestión con las rentas. Entonces, por favor, hermanos, no se olviden de esto. De verdad que a veces tenemos que tronarnos los dedos. En esta ocasión tomamos la renta, tomamos la rifa, tomamos prestado y tuvimos que ver cómo pagamos. Entonces, por favor, apóyenos. Si cada uno de ustedes puede apoyar con 100 pesos, es más que suficiente. No tenemos que batallar mucho. Pero bueno, no todos lo logran hacer así, y alguno que otro puede hacer un poquito más. Está bien. Queremos, hermanos, entonces hacer una rifa para el próximo domingo. Porque no sé, Lolita, ¿cuánto tiene usted en caja? 150 pesos de algunos de los hermanos que le presentaron. Recuerden que 2 personas, recuerden que se paga el 4 de septiembre se paga la renta. Entonces tenemos que ir reuniéndolo poco a poco. Espero en Dios, hermanos, que ustedes lo puedan hacer así. Yo creo que sí lo podemos hacer así, que no es una cuestión muy gravosa. ¿Ok? Llevamos ya algo de tiempo pagando rentas. Entonces ya es justo que cambiemos ese mal hábito, ¿no? De dejarlo al final, al momento. Y han sido muchos meses en los que siempre hemos batallado con la cuestión de la renta, y no queremos hacer así. Queremos que esta generación de hermanos aquí en la iglesia sea la mejor, sean los más responsables, los más disciplinados, y Dios nos va a bendecir. No lo dude en ese sentido. Dios va a bendecir. Ok, bueno, entonces, hermanos, para poder resolver este problema y algunos otros problemas, vamos, hermanos, con la ayuda del Señor, en el próximo mes a preparar y a nombrar a algunos hermanos como ancianos. Si algunos de ustedes, hermanos, voluntariamente dicen: pastor, a mí me gustaría trabajar en la iglesia como un diácono, dígame lo que tengo que hacer. Dígame qué dice la Biblia que hace un diácono y cómo yo puedo participar. Bienvenido, ¿ok? Bienvenido. Es bueno si ustedes mismos dicen: pues yo quiero servir al Señor en esta actividad dentro de la iglesia. A lo mejor alguien dice: pues yo no hago nada, yo solo voy a las reuniones, los muchachos son los de la alabanza, el pastor predica, otro hermano con los niños, los adolescentes. Pero a lo mejor alguien quisiera, hermanos, integrarse así, va a ser bienvenido. Igual también yo he pensado algunos hermanos que ya llevan bastantes años con nosotros y que también pudieran, si lo aceptaran, trabajar como diáconos o ancianos en la iglesia. Entonces creo que sería una labor de equipo, ¿verdad? No son más de 7 personas, solo 7, o si no alcanzan, pues un poquito menos. Pero yo creo que sí podríamos hacer algo para que este equipo se uniera y viera las necesidades de la iglesia y pudiera tanto presidir las reuniones, participar en el culto, participar en las actividades organizando, ¿verdad? Como lo de la renta también. Le dejamos toda la carga a la hermana, pero si el equipo lo hace, va a ser más fácil, ¿okay? Un trabajo de equipo va a ser mucho más fácil. ¿Sí, hermanos? Entonces esta es mi expectativa con respecto a que pase esto bueno para la iglesia y nos coordinemos más, se puedan hacer visitas, llamadas por teléfono, entrar más en contacto con las personas a través de los diáconos. Eso es mi expectativa. Bueno, y lo último, hermanos, es que queremos tener una convivencia de matrimonios el 6 de septiembre, sábado 6 de septiembre a las 8 de la noche. Nuestra hermana Luisa y su esposo, el hermano Mario, ellos me van a ayudar a coordinar. Yo les pedí a ellos en la reunión anterior que asistieron con Jared y Diana, que me ayudaran en eso, para que ahora sí se sepa y se organice el programa y se haga la invitación, porque pues yo tengo dificultades al momento ya de hacer la difusión, ¿no?
No es suficiente solo con decirlo acá, hay que llevar una invitación o hay que ya hacer algo más. Entonces por eso es que pido apoyo, por eso es que pido ayuda, ¿ok? Bueno, nada más. Parece que nada más es lo que tenemos pendiente. Hermanos, al rato en la tarde, en un ratito va a ser el aniversario de Córdoba, de la iglesia. Nos vamos a ir en un momento nosotros de aquí. Entonces, hermanos, pues si alguien desea ir, bienvenido. El único problema es que se necesita un vehículo extra. Necesitamos otro vehículo porque la distancia sí está un poquito complicada. Entonces, si alguien quisiera ir y encontrar la facilidad de vehículo, adelante. Podremos ir todos juntos. ¿Sí, hermanos? Bueno, creo que nada más, ¿verdad? Ella quería compartir algo más. Bueno, hermanos, los invito a todos los que estamos aquí al cumpleaños de mi hija Lois, este sábado que viene, 30, allá en la Norte 12A. Vayan, hermanos, queríamos hacerlo aquí, pero como no se puede arreglar con muñecos, pues lo hicimos allá. Pero mi hija quiere que vayan. Ella quería como Jaciel, dice, yo quiero allá como Jaciel, que estén los hermanos. Y le digo, ay, pero no vas a poder poner ni globos, ni muñecos, ni nada. Le digo, mejor allá que vayan los hermanos allá a la casa y allá sí vas a poder poner muñequitos. Y bueno, yo no sé, pero a ella le gustó aquí como Jaciel, como dice, mamá, a mí me gustó aquí en el templo. Y está bien chiquita y digo, ay, como es el sábado, los esperamos, hermanos, a las 5 de la tarde allá en la Norte 12A, número 5. Los esperamos. Bueno, hermanos, nos ponemos de pie, por favor. Próximo sábado, si gustan ir a la casa de ustedes, en el segundo piso vamos a acomodarnos bien y vamos a tener la fiesta. Es que vamos a poner algunos arreglos, globos, hacer un poco de cosas más. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Que cada uno de mis hermanos se vaya lleno de tu palabra, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, para, Señor, seguir adelante en todos los planes tuyos. Te doy gracias por este tiempo, Padre. Te pido que nos guardes, quienes vamos a viajar a Córdoba, a tener, Señor Dios, este tercer aniversario. Guárdanos en el camino, en el ir y venir. Que sea de grande bendición todo lo que hagamos para la gloria de tu nombre, Cristo. Amén. Shalom. Que el Señor les bendiga. Jesús, perdón. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón.